Ok, buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a dar por iniciado nuestra clase de gerencia de sistemas en ciclo 2 2020 de Universidad Dr. Andrés Bello. Una cálida bienvenido para todos los estudiantes de la regional de Sonsonate. Digan hola, sean bienvenidos. También al grupo de estudiantes regional San Salvador, pues darle las gracias por estar siempre a esta hora conectado y pues gracias a todos en general. Vamos a dar inicio a la semana 2, la clase número 1. Vamos a hacer algunos aspectos que por motivos de información, por falta de información en la primera clase, pues no nos pudieron acompañar los compañeros de Sonsonate. En tal sentido, pues reitero las disculpas del caso y pues sean bienvenidos. Explicaba en la primera clase algunos aspectos relativos a que la jornada siempre va a estar, la vamos a desarrollar en dos formatos o en dos tiempos. La primera va a estar siempre de 5:20 a 6:10 y luego vamos a tener una pausa para incorporarnos de 7 a 7:50. Estos tiempos, claro, pueden cambiar. Podría ser que la de las 7 la iniciemos a las 6:30, pero hay muchos estudiantes que por motivos de trabajo a esa hora aún van en tránsito o todavía están por llegar ya a sus viviendas, y en ese sentido vamos a procurar tratar de respetar esos horarios. No sé si tienen alguna duda referidos a las tareas que teníamos pendientes. No sé si alguien tiene algún comentario o no ha podido realizarla. Estamos acá, Liz. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Ivania. Hola a todos, dice Ivania, desde Sonsonate, me imagino. Y pues la tarea, pues ahí tenemos pendientes, las voy a mostrar acá para que veamos cómo estamos y luego de eso, pues ustedes sabrán ahí. Todavía tienen tiempo y voy a explicar la parte relativa a las evaluaciones para que ahora que ya estamos todos, pues podamos. Este es el calendario de evaluaciones. A todos me imagino que algunos ya lo vieron, otros a lo mejor no, pero estas fechas son a lo que se refieren a mis clases, es decir, de lunes a viernes. Entonces nosotros estamos siempre acá, por ejemplo, en la parte como les dijera, del día viernes, que incluye la parte de los 14, y aquí están programados la parte de los, como les dijera, los laboratorios, los parciales. En tal sentido, siempre aquí en mi semana yo he puesto que vamos de lunes a viernes, entonces estamos en la semana 2, que incluimos desde el 10 hasta el 14. Entonces, nosotros nuestro laboratorio lo vamos a tener en estas fechas, los parciales en estas fechas, ahí los tienen. ¿Por qué es importante las actividades? Bueno, son importantes porque digamos que las actividades de la semana 1, de la semana 2 y la semana 3 tienen una ponderación que es sumativa para el laboratorio. Es decir, que si esta actividad valía el 10%, esta valía el 20% y esta valía el 10%, ahí hacemos un 40%. Significa que cuando hagamos el laboratorio, este va a tener una ponderación del 60%. El restante 40% va a estar detallado en esto de acá. Esos son casos hipotéticos, pero todas las actividades tienen una ponderación. En tal sentido, si el día que hicimos el laboratorio usted no ha presentado estas tareas, pues básicamente aquí lo que sucede es que pierde los puntos que tenemos acá. ¿Por qué, verdad? Porque ya en la siguiente semana vamos a ir acumulando para el parcial.
Entonces, estas actividades igual van a ser sumativas para el parcial 1. Una vez realicemos el parcial 1 y usted no presentó estas actividades, ya no son acumulativas para las otras evaluaciones. No sé si hay alguna duda con eso al respecto, pregunto. Es una pregunta así general, no sé si tienen alguna duda con eso. Todo está claro. No, ninguna pregunta. Ok, perfecto, gracias. Pedirles a todos, bueno, la participación es muy importante en base a nuestros criterios personales, en base a nuestros criterios profesionales. Existen muchas preguntas que hacerse en relación a esta parte. Haciendo una retroalimentación de la clase anterior para las personas que no estuvieron, pues aquí había dejado yo mis datos generales, aquí está mi correo electrónico y pues es la forma de comunicarnos. Habíamos hablado de 9 unidades que son la que vamos a ver en esta asignatura. Básicamente la unidad 1 la estaríamos terminando este día y así sucesivamente cada unidad la estamos haciendo en 2 semanas. Si lo hacemos de esa manera, pues básicamente salimos justo porque de las 20 semanas hay 3 semanas de parciales, ya solo nos quedan 17 semanas, básicamente, dentro de las cuales, pues, si ponemos 2 semanas por unidad, pues básicamente todavía nos haría falta una semana. En tal sentido, vamos a ver cómo buscamos algunas alternativas para poder cubrir todo el contenido. Estas son algunas preguntas que ustedes se las había dejado por ahí, que las respondieran, que dieran que buscaran la forma, eso lo explicamos en la clase, está grabada, ahí hablábamos acerca de por qué la importancia de los roles que tienen los sistemas de información en los ambientes competitivos actuales, cuáles han sido los cambios administrativos que han sufrido las organizaciones, cómo el Internet o el uso de las TIC han transformado los negocios actuales. Entonces, por acá se hablaba de estos cambios administrativos y también hablábamos de estos 4 cambios bastante marcados en la actualidad. Y por supuesto, en el número 4 hablábamos de lo que es acá, lo que era la firma electrónica. Ahí había una actividad sobre eso, sobre lo que es la firma electrónica, que entiendo que todos ya lo presentaron. Había en algunos aspectos y también les había proporcionado, creo que les proporcioné un PDF donde está la ley de la firma digital. Esa en su momento vamos a tener que leerla, las partes más importantes según los criterios que utilicemos. ¿Por qué? Porque es importante conocer como futuros profesionales algo relativo a esto de la firma digital. No sé si en relación a esa actividad alguien tuvo alguna situación extraordinaria o algo que tenga alguna duda sobre eso. Podemos verlo ahorita. Ok, nadie. Bueno, gracias. Yo Perfecto. tengo una duda, Dick. Sí. La duda es que yo leí que esas firmas electrónicas se utilizaban para firmar documentos, ¿verdad? O sea, dado que no se puede hacer físicamente en ese momento, entonces esas firmas electrónicas se utilizarían ahora en día, ¿verdad? Por lo de la pandemia, se Sí. utilizarían para dar empleo a alguien. No. Las firmas digitales o las firmas electrónicas pues han estado funcionando desde hace bastante tiempo y normalmente estas firmas electrónicas han sido mayormente utilizadas por grandes corporaciones, los gobiernos e incluso tienen como objetivo pues realizar los procesos, digámoslo así, o las transacciones comerciales, hacerlas de manera más ágiles, menos burocráticas, por así decirlo. Y tiene que ver con aspectos de seguridad. Una firma electrónica no es únicamente un escaneo de la firma y que a través de eso
sino que, por ejemplo, hay trámites que necesitan la firma de específico, que sin esa firma no se puede llevar a cabo ciertos procesos. Entonces, a través de la firma electrónica existen mecanismos con certificados de seguridad que las hace un emisor en un documento. Para poder abrir ese documento que va firmado digitalmente, entonces la otra persona que recibe ese documento vía electrónica recibe por lo menos un token o un archivo de una llave sobre la cual única y exclusivamente podrá ser abierto por esa persona. Entonces, eso tiene que ver con la forma de cómo realizar todo tipo de transacciones, no solo comerciales, sino también de índole educativa. Por ejemplo, si hablamos de algunos aspectos en el sistema educativo nacional, hay algunos trámites que necesitan, por ejemplo, que imaginémonos los compañeros que están en Sonsonate, hay un maestro en Sonsonate que necesita presentar un documento acá en San Salvador, pero ese documento, si no viene firmado en original, no se le puede dar trámite. Entonces, a través del sistema de información de la gestión educativa salvadoreña, que se llama SIGES, se pueden firmar documentos electrónicamente. Entonces, esa parte agiliza el proceso. Ya el profesor ya no va a tener que venir desde Sonsonate, sino que va a venir por medio de la firma electrónica, va a ahorrarse todo ese proceso. Entonces, más o menos, eso es lo que se intenta implementar y regular a través de esta firma. ¿Alguien más? Ok, perfecto. La parte que habíamos visto la semana anterior, pues habíamos abarcado algunos conceptos generales de lo que es la gerencia de sistema. Este día vamos a cubrir todo lo relacionado con las funciones, las responsabilidades, las relaciones que tiene y las características que deben cumplir lo que son los gerentes de sistemas. Vayamos a esto. Cuando nosotros hablamos de gerenciar, cuando se habla de gerente, pues tenemos que tener presente que gerenciar pues no es lo mismo que, cuando hablamos de un gerente no es lo mismo que un administrador, por así decirlo, aunque un administrador, si se puede nombrar como gerente, pues podría funcionar, pero desde el punto de vista organizacional y desde el punto de vista de las funciones que realiza cada uno, son dos aspectos muy diferentes, aunque ambos tienen que ver con alguna toma de decisiones y la parte de la buena administración. Entonces, básicamente, un gerente de sistemas en la parte de lo que es la informática, pues va a tener a cargo ejecutar el proceso administrativo que hace cualquier administrador, que tiene que ver con la planificación, con la organización, con dirigir, con coordinar y evaluar el uso, dice, racional de las tecnologías educativas, de las tecnologías de información dentro de una institución. Entonces, y no solamente tiene la obligación de dirigir o controlar estos aspectos, sino que estamos hablando que también debe y está obligado a gerenciar que el uso que se haga de esas tecnologías sean tecnologías de nueva generación o que al menos vayan acorde a las exigencias de los usuarios, a las exigencias que tienen o que exige la globalización actual. Entonces, ¿qué es lo que se logra con esto? Pues lo que logramos es que al final, si se hace una buena gestión, si se planifica, si se organiza, si se controla adecuadamente los aspectos que nos han sido encomendados relacionados a la tecnología, pues básicamente vamos a
a lograr los objetivos propuestos como gerencia de sistema y al mismo tiempo vamos a lograr aportar a los objetivos generales de la institución. No sé si vamos bien ahí. Si alguien tiene una duda, por favor, toma el micrófono y puede preguntarme. Y si no, escribe en el chat y va a haber un espacio para darle lectura a los chats ahí y poder aclarar cualquier situación. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos que considerar en toda esta parte de esta unidad 1? Bueno, en la parte o en la primera clase veíamos por qué los SI, por qué los sistemas de información son, digamos, indispensables en las empresas actuales. ¿Por qué? Entonces, tenemos que definir también, y eso creo que le veíamos en la primera clase, la parte de cómo se ve un sistema de información desde el punto de vista organizacional y cómo se ve desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista personal. Y existen algunas dimensiones relacionadas a los sistemas de información. Otros de los objetivos que acá no están escritos, pero que son sumamente importantes, es determinar cómo el perfil, como la parte de relaciones que tiene la gerencia de sistemas con toda la organización. Este es un caso que se lo voy a compartir cuando finalice la clase, se lo voy a compartir porque terminamos la clase a las 6:10. Vamos a tener un espacio de un par de minutos para que puedan ver el caso y luego a las 7 vamos a hacer una discusión sobre ese caso. En términos generales, al final ustedes van a contestar unas preguntas, pero no este día, sino que eso va a quedar como una actividad. Pero es importante que lo veamos acá en la clase, que lo discutamos en la clase, perdón, porque es importante escuchar las diferentes formas de pensamiento o ideas que nosotros tenemos sobre el uso de las tecnologías. Entonces, esto también se les va a compartir por cualquier situación. Esta parte lo hablábamos de manera general, que incluso ahora en día hemos sido como sorprendidos y hemos tenido que adaptarnos o buscar alternativas para poder adaptarnos a los cambios que ha exigido tanto el consumidor, que ha exigido tanto las empresas, debido a la situación que estamos viviendo. Entonces, todos esos aspectos no solamente podemos hablar de que los cambios únicamente han sido para vender productos, sino que también la educación, la parte incluso de, si nos vamos a la parte de la salud, en fin, un montón de situaciones que si no fuera por los avances tecnológicos actuales, pues sería bastante difícil dar a conocer o podernos comunicar de la forma como lo estamos haciendo en este momento. Entonces, todos esos aspectos debemos nosotros de considerarnos, porque detrás de todas estas situaciones que tiene que ver con el uso de las tecnologías, recordémoslo que si las empresas, por ejemplo, ahora tienen sus portales para ofrecer productos y servicios, para ofrecer todo tipo de situaciones, se ha logrado. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto existen personas dedicadas a administrar de manera adecuada los recursos tecnológicos. Si no hubieran personas capacitadas para administrar y poder proporcionarlo estas herramientas, pues igual muchas empresas no estarían brindando los servicios que actualmente ofrecen. Eso implica, ¿verdad?, que detrás de todo esto, pues no solamente es lo que vemos en el Internet, lo que vemos en las redes sociales, sino que detrás de eso existen personas tomando decisiones, administrando recursos tecnológicos para que el usuario final, por así decirlo, pueda tener una mejor
una mejor opción de servicio o de productos de acuerdo a sus necesidades. No sé si alguien quiere hacer algún aporte sobre este tema así de manera general. Ok. Ahora bien, ¿qué vamos a entender nosotros con esto de la revolución tecnológica o cuál ha sido lo que hemos logrado con todo esto? Es decir, que a través de esta revolución tecnológica, pues lógicamente ya lo hablábamos anteriormente, los negocios han tenido un cambio empresarial o un proceso administrativo ha cambiado de tal manera que ya las empresas ya no son las mismas de hace 10 años. Ya existen, ahora sí, muchas veces se les asigna más presupuesto a las partes de las TI, porque antes se consideraba que fíjense cómo ha venido evolucionando esto. Antes se consideraba de que tener un departamento de informática era porque, como por lujo, pues como para decir, mi departamento de TI, ¿verdad? Yo lo tengo, pero hasta ahí nomás. Después surgen algunas situaciones como el uso de las páginas web, que las empresas las tenían porque era como una especie de moda, o sea, y sí, pues de alguna manera el usuario cautivo revisaba esas páginas web para ver los productos que se ofrecían, pero hasta ahí nomás eran páginas bastante pasivas, es decir, que estaban ahí, pero que eran como sin mayores, no tenía una revolución como lo tiene ahora, pues ahora ya no es ni por moda, ni porque debo de tener una página web, sino porque las empresas están obligadas a estos cambios, porque si no están obligadas, pues básicamente lo que hacemos es que nosotros perdemos oportunidades de negocio y si nosotros perdemos oportunidades de negocio, pues básicamente tenemos una desventaja competitiva en relación al resto de situación. No sé si alguien, siempre le pregunto por cualquier situación que ustedes quieran opinar, pues listo. Ahora, estas son hace 10 años más o menos esta gráfica que encontré por ahí. Por ejemplo, miles de millones de dólares. Imaginemos las inversiones que se hacen en, en otros países, en los países del primer mundo, por ejemplo, hablamos de cantidades exorbitantes, porque nosotros no solamente debemos de pensar que la inversión que se hace en tecnologías de información no solamente son los sistemas, sino que dentro de eso se engloban hardware, software y todos los componentes asociados que eso tiene. Y si nosotros lo vemos desde el punto de vista, por ejemplo, las grandes corporaciones que tienen muchos sistemas que controlan procesos a través de los sistemas, los hospitales o máquinas que controlan ventiladores artificiales, en fin, funcionan a través de un hardware y de un software. Entonces, siempre voy a mencionar ahí que detrás de todo eso existen personas profesionales dedicadas a la buena administración de estos recursos. Ahora bien, si hablamos de los objetivos estratégicos de negocios de los sistemas de información, podemos hacernos estas preguntas. Y esa pregunta la hago hacia todos. Es decir, ¿qué hace tan esenciales a los sistemas de información en la actualidad? Y la otra es, ¿por qué estas grandes corporaciones o por qué las empresas en general, porque ahora no solo son las grandes corporaciones, invierten tanto en sistemas y tecnologías de la información? Alguien que quisiera opinar, escuchemos por lo menos una o dos. Es lo que ustedes piensen, no es algo que así es, sino que igual, o sea, ustedes pueden. Recuérdense que estas preguntas, pues, yo siempre les recalco que traten de ir anotando a lo que hacemos énfasis, porque muchas veces cuando ya tenemos bastante material y tenemos que estudiar para un parcial, pues, en ocasiones, pues, evaluamos los aspectos que más hemos recalcado acá. Y
muchas veces de eso son las partes que están sujetos a la participación. Por eso es que si yo les pregunto, en su nivel de gerentes de sistema, pues estamos en la obligación y en la capacidad de dar nuestras opiniones al respecto. Ok, entonces tenemos esta parte ahí. ¿Qué hace tan importante a los sistemas de información? Pregunta. Aquí está. Los escucho entonces. Y si no, yo selecciono. Sí, Carlos. Hola, ingeniero. Sí, ingeniero, realmente como usted lo mencionaba, hoy en día se ha vuelto una necesidad o una obligación de poder hacer ese tipo de inversiones. Antes, como usted lo decía, era una moda el hecho de tener una página web solo para que se viera bonito o solo para hacer un poco de mercadeo en las compañías. Solamente para eso servía. Pero hoy también la necesidad de la información, globalizarse y tener un mundo globalizado también, ha obligado a todas las compañías a tener equipos de TI que estén obligados a ir a la vanguardia con las tecnologías, porque también su competidor, si usted no lo hace, o sea, su competidor sí lo va a hacer y le va a ganar el mercado. Entonces, de esa manera, con la explosión de las redes sociales de los últimos 5 años, obliga realmente, pues, o sea, esa es la palabra, a mi entender, ha obligado a las compañías a hacer este tipo de inversiones, cosas que antes ni siquiera eran parte de los presupuestos. Ok. Solamente. Don Eliezer Azael menciona que porque la implementación, dice, de los sistemas de información minimiza en la mayor de las partes el trabajo a realizar y por viabilidad que nos da para dar mejores resultados. ¿Alguien más que desea opinar? Se le quería comentar que hay algunas empresas que antes de la pandemia ya tenían ese tipo de tecnologías y eso le dio como más oportunidad porque maduramente hablando como empresa quizás ya sabían cómo funcionaban y todo eso, entonces eso le dio más oportunidad ante las demás empresas que no utilizaban este tipo de tecnologías en la pandemia. Ok, perfecto. Una pregunta, no sé si se logra ver la presentación. Sí, a la mitad, Sí, pero se sí se mira. ve. Ah, ok, es que ya la voy a poner adecuadamente, solamente es por darle la participación. Ok, ¿alguien más? Buenas tardes. Buenas En tardes. lo, en lo personal, yo pienso que las empresas le toman la importancia tan grande que le están tomando a la implementación de sistemas de información, porque tal como decía en parte de su exposición, o que de su mensaje el compañero Azael, es que mejora procesos y hace que ciertas actividades que las empresas que todavía están como en ese camino de dar el paso hacia la digitalización de muchos de sus procesos administrativos en la mayoría de los casos, lo que pasa es con esas empresas que todavía no han dado ese paso, es que siempre o casi siempre el llevar las cosas por la mano del hombre, si se puede decir así, o sea, hechas de manera manual. Por ejemplo, hay unos ciertos trámites, como por ejemplo el hecho de cuando un trabajador quiere pedir permiso para faltar a la empresa. Nosotros veíamos hace nada más el ciclo pasado, planteábamos un proyecto con unos compañeros en una de las cátedras anteriores, que buscábamos la manera de que dentro de ese proyecto se cubriera el hecho de los permisos de personal, porque cuando un trabajador se enferma, hay algunas empresas, no todas, claro, porque hay algunas que son un poco más, si le podemos llamar, consideradas, pero
A lo que quiero llegar yo es que muchas empresas hacen que ese trabajador, incluso cuando todavía está convaleciente de la enfermedad o lo que tenga, vaya a él o delegue a alguien para llevar una constancia médica o una solicitud de permiso o X, Y o Z cuestión que le puedan pedir. Entonces nosotros planteamos el hecho de crear un apartado en el cual permitiera realizar esa gestión de manera más fácil, mediante el intercambio de ya sea escaneo de los documentos pertinentes para eso. Entonces, ahí nosotros vimos un ejemplo de una actividad normal en una empresa, porque todos nos enfermamos, que tiene que buscársele una solución para que sea más ágil. Y qué mejor manera, o más bien quizás la única, es la implementación de un sistema de información, así como muchas otras. Puede ser el manejo de entradas y salidas de personal. Hay algunas empresas que incluso sus inventarios tampoco los manejan con un sistema automatizado, entre muchas otras cosas. Eso ahorraría tiempo y a la larga incluso dinero para una organización. Gracias, Rafael Alberto. Alguien escribía también y decía, bueno, don Celina menciona que los sistemas de información ayudan a tener un mayor control a la información que se genera en una organización. También de ese modo, pues dice que se mejora la toma de decisiones y con el fin de mejorar la productividad, el rendimiento de una organización, etcétera. Cindy Tatiana también dice que nos permiten permiten a las empresas ser más competitivas, partiendo de agilizar procesos, ahorro de tiempo. Básicamente, gracias a sus comentarios, gracias a las intervenciones, pues si nosotros tenemos, pues básicamente, estas preguntas como futuros profesionales que ustedes ya solo es un paso que les hace falta, pues, podemos dar este tipo de respuestas, podemos comparar las realidades, pues, y lógicamente la parte esencial de los sistemas de información es que mejora pues los procesos, ¿verdad? Nos ayudan a tomar buenas decisiones, siempre y cuando pues los datos que se procesen sean clasificados y brinden una información de calidad. ¿Para qué? Para que la toma de decisiones sea oportuna. Ahora, la misma respuesta que ustedes tienen para la primera pregunta, pues básicamente cubre la segunda, ¿verdad? ¿Por qué las empresas invierten tanto? Es decir, lógicamente, todos los años nosotros tenemos, o todos los días, perdón, tenemos una evolución constante de nuevas herramientas. Eso implica no solamente la inversión en compra de hardware o en compra de software y otro tipo de herramientas, sino que también las empresas están obligadas, por así decirlo, obligadas quizás no, pero sí nosotros estamos obligados a actualizarnos y las empresas sí están, digamos, desde un punto de vista, obligadas a invertir en su personal de TI. ¿Por qué, verdad? Porque cuando ellas invierten en un personal de TI, pues básicamente están haciendo una inversión, no están haciendo un gasto. O sea, ellos invierten para que su personal sea competitivo en relación a la parte de cómo ser mejor, digamos, estratégicamente con otra empresa, por así decirlo. ¿Ok? Ahora, estas ya técnicamente nosotros podemos hablar y podemos decir por qué estas empresas invierten eso. Y eso se debe, fíjense bien, a estos objetivos estratégicos que necesitan las empresas. Primero tiene que ver con la excelencia operativa. La otra parte, pues, ¿qué es lo que sucede con los nuevos productos y servicios y modelos de negocio? Por ahí viene esa otra pregunta, que ¿qué es un modelo de negocio? También tiene que ver con las buenas relaciones con los clientes, proveedores y la toma de decisiones, la ventaja competitiva y la supervivencia. Ahora, creo que el apartado 1, la excelencia operativa,
Si alguien tiene una duda, me pregunta, porque son aspectos que tenemos que tenerlos claros. Por ejemplo, en el paso 2, si nosotros hablamos de esta inversión y lo llevamos, digamos, a la vida nacional acá en nuestro país, denme un ejemplo, por así decirlo, de algo que ustedes vean, de un nuevo producto o un nuevo servicio o un nuevo modelo de negocios que ustedes lo hayan visto en una empresa y que de repente otra empresa lo saca y lo mejora. ¿Dónde ven más seguido este tipo de competencias usando las tecnologías? ¿Alguien que me pueda dar algún ejemplo, alguna experiencia que haya tenido? ¿Sí? Solo uno, por favor. Hoy en día creería yo que se da en los teléfonos celulares, por ejemplo. Las grandes compañías están continuamente innovando, tanto en hardware como en software, para poder hacer eso. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Pues básicamente cuando nosotros hablamos de esta parte, de los nuevos productos y servicios, por ahí lo mencionaba René, creo, que lo podríamos ver en esto de los celulares, por así decirlo. Y nosotros, por ejemplo, acá, los que somos usuarios de alguna de transacciones bancarias en línea o de tiendas en línea, pues nosotros muchas veces hemos visto como, por ejemplo, cómo los bancos empezaron a hacer transacciones. Primero usted podía como ver su cuenta de ahorro, sus tarjetas de crédito, usted podía ver todo eso en internet y utilizaba, digamos, para pagar servicios, pagos automáticos, administrar. De pronto alguien sacó y no, mire, ahora también usted puede pagar, transferir dinero, puede pagarle a un tercero, puede hacer. Y luego otro banco sacó, no, mire, entonces un nuevo servicio es que usted ahora va a poder pagar un préstamo o de cualquier banco, usted va a poder hacer transacciones o hacer transferencias a otros bancos. Y empiezan a surgir un montón de nuevos productos y nuevos servicios. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, significa que las empresas tienen que invertir porque esas tecnologías no son gratis, pues, ni son baratas tampoco. Entonces, ¿qué significa eso? Que se necesita tener personal calificado para que puedan estar eh, acorde a las competencias o a las exigencias que requiere el mercado actual. Ahora, cuando nosotros hablamos de la parte de la excelencia operativa, pues tiene que ver sobre, o podríamos mencionar que las empresas, digamos, ahora en día se enfrentan a una economía bien volátil, pues. O sea, cuando hablamos de una economía volátil me refiero a que hay una intensa competencia y esa parte de la competencia obliga a ser mejores. Entonces, si usted tiene una mala experiencia con cualquier operación que usted realice, si hablamos del sistema financiero, si usted tiene una mala experiencia, si usted con alguna transacción, lógicamente usted desde su punto de vista, eso ya no es una excelencia operativa y ya no lo va a recomendar o definitivamente va a dejar de ser usuario de esa institución. Lo mismo con cualquier producto que ustedes puedan hacer con cualquier empresa. Entonces, toda esa parte tiene que ver con aquello que ustedes o que nosotros conocemos como, que la empresa es bien original, todo, y nunca nos ha dado ningún problema. Entonces, todas esas situaciones tenemos que considerarlas nosotros, que las tecnologías de información o la buena administración que hacen los gerentes de la tecnología van en función de esto. En el paso 2 hay algo que se menciona que tiene que ver con el modelo de negocios. ¿Qué es en sí
el modelo de negocios. ¿A qué se refiere esa parte? ¿Alguna idea? Ok. Lick, yo creo que con el modelo de negocio se refieren a las estrategias o métodos que ellos utilizan para llegar a su mercado, ¿verdad? Por poner un ejemplo, serían las add-ons de Facebook o YouTube o las que ofrece Google. Creo que esa sería una estrategia de mercado. Ok. Gracias. Sí, ¿verdad? Básicamente cuando decimos nuevos productos, servicios y modelos de negocio, pues básicamente cuando hablamos de modelo de negocio, pues estamos nosotros hablando de cómo vas a hacer tú, por así decirte, en ofrecer esos productos al mercado, cómo vas a ofrecer esos servicios al mercado, cómo vas a hacer para hacer que esos productos y servicios estén disponibles para todo el usuario o la población meta que ustedes se refieran. ¿Cómo, ¿Cómo vas a lograr vender esta parte? Es decir, básicamente el modelo de negocio tiene que ver en la forma de cómo una organización realiza el ofrecimiento o realiza todas sus transacciones en beneficio de obtener mayor productividad. Esa es la parte del modelo de negocios en términos así muy generales. Eh, ¿Cómo vas a hacer las cosas para hacerlas llegar al destinatario final, que en este caso es el cliente o el usuario? En la parte 3 hablamos de buenas relaciones con clientes y proveedores. Bueno, ustedes saben que existen los sistemas de información gerencial. Dentro de esos hay algunos que tienen que ver con los ERP, que tienen que ver con los CMS, algunas partes de software que tienen que ver con la administración de clientes y proveedores. Ahora bien, eso no necesita mayor explicación. A buenas relaciones con clientes y proveedores, ok, listo, no pasa nada porque está bien claro, pero la pregunta sería, bueno, ¿por qué necesito yo controlar las relaciones con los clientes y con los proveedores? Podría entenderse que es algo, una respuesta lógica, pero ¿cómo voy a hacer esas relaciones? Esa es la pregunta. O sea, ¿cómo las voy a hacer? ¿Qué voy a utilizar para eso? ¿Y para qué me va a servir? Esas serían como las interrogantes que nosotros tenemos que tener una respuesta tal vez de un criterio personal, pero al mismo tiempo técnico. Para eso nosotros nos auxiliamos de algunas herramientas. ¿Alguien quiere opinar sobre esa parte? Pues considero, bueno, lo tomo de esta forma. Es importante pues porque a través de que nosotros hagamos un seguimiento con nuestros clientes y según los productos que consumen los podamos hacer más potenciales y que los productos que se puedan ajustar a las necesidades que ellos tienen o todavía mejorar a las necesidades que ellos tienen, se les puedan ofrecer. Entonces siento que de ahí también depende y la importancia del por qué debemos estar muy pendientes con la información que tenemos sobre nuestros clientes y de igual forma con nuestros proveedores, porque a raíz de esta pandemia, muchas empresas, por ejemplo, que tal vez con sus proveedores y no tenían otras opciones, los precios de determinadas mercaderías también se fueron arriba. Entonces, de ahí también en parte la importancia de estar al tanto con la información que los proveedores dan o brindan o tenemos de ellos y otros que podríamos optar en caso de la alza de precios también. Ok, gracias. ¿Alguien más? Ok, gracias. Efectivamente, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la parte de, de buenas relaciones con los clientes y proveedores, no solamente se trata con situaciones de así básicas, sino que, por ejemplo, si nosotros nos vamos a estas grandes cadenas de supermercado, como por ejemplo el de Logo Azul y toda esa parte, por ejemplo, si hablamos de
Voy a tomar un ejemplo, por ejemplo, Walmart, por ejemplo, son grandes cadenas de supermercados que tienen miles y miles de clientes, pero que a su vez tienen un producto, una venta de productos a detalle. No es como otro que solo vende por mayor, este vende desde una cajita de chicles que usted la puede ir a comprar y eso tiene que ver con una relación con la parte de los proveedores. Entonces, estas grandes cadenas no solamente venden lo que nosotros vemos ahí, venden y despachan, sino que existe una relación que tiene que ver con sus proveedores porque tienen que ver con la cadena de suministros. Existe tecnología que cada vez que usted despacha un producto, pues los inventarios de estos proveedores se van actualizando. No todas las empresas tienen eso, pero sí la mayor parte implementa lo que son las etiquetas inteligentes, que cada vez que su producto es despachado en estos supermercados, pues básicamente sus sistemas están siendo actualizados y llega un momento dado que cuando las unidades de stock están en un punto clave que ya necesitan ser, ¿cómo le decimos? Debe ser cubierto para llegar al pedido máximo que puede tener o al pedido mínimo, es decir, a un reorden. Entonces, eso automáticamente lo hacen los sistemas. Entonces, pero eso, pues sí se necesita de inversiones para que se pueda lograr esa parte. Entonces, con los clientes, lógicamente, existe una competencia así por ganarse un cliente, ya sea el sistema financiero, la parte de los teléfonos, la parte, en fin, existe tanta competencia que si usted no tiene o no cuida a sus clientes, pues básicamente cuando usted se dé cuenta, pues sus clientes ya se han ido con otra institución. Ahora bien, la toma de decisiones mejoradas, pues lógicamente lo decían por ahí en sus comentarios, pues cuando nosotros administramos de mejor manera y contenemos el sistema de información, pues la toma de decisiones va a ser mucho mejor. Ahora, ¿alguien tiene una idea de qué es una ventaja competitiva empresarial? Hola, sí, ¿Sí? bueno, para mí lo diría que es algo que me diferencia de otras empresas que ofrecen mis mismos servicios o productos. Ok. ¿Alguien más? Sí, buenas tardes. Sí, buenas. Bueno, yo considero de que sí una ventaja competitiva podría ser, digamos, tal vez no algo que el otro no tenga, sino también puede ser manteniendo la calidad de los productos o servicios que la empresa ofrece. Porque, bueno, en mi caso personal he conocido algunas empresas relativamente pequeñas, ¿verdad? Algunos restaurantes incluso, que al inicio de sus labores han tenido bastante clientela, pero ha desmejorado el negocio por cuestiones de que han querido, por quizás ganar más, bajar la calidad de sus productos, obviamente disminuyendo sus costos de producción y así mejorar sus ganancias, pero ha resultado lo contrario. Han bajado la calidad del producto, entonces el cliente se va con otro que tenga un mejor producto, porque irrelevante si tiene un precio más bajo, el cliente siempre busca lo que es calidad. Entonces, aunque valga un poco más el producto que la competencia, pero si la calidad está en el nivel competitivo o incluso superior, el cliente siempre va a preferir un producto de calidad. Ok, perfecto. Bien, para ir cerrando con esta parte, vamos a decir, por ejemplo, que la parte de la ventaja competitiva, tiene razón los compañeros cuando mencionan que es algo que la diferencia de otro. También en la otra intervención que tiene que ver con algo de que tiene que ver con la calidad. Por supuesto, ¿verdad? Básicamente la ventaja competitiva como tal, pues va a determinar el éxito o, por qué no decirlo, el fracaso de las empresas, pues porque básicamente la ventaja competitiva eh, debe de cumplir algunos aspectos, como por ejemplo una ventaja competitiva debe de dar resultados, debe de ser sostenible y al mismo tiempo debe ser difícil de imitar. En tal sentido,
Una ventaja competitiva es aquella que le va a dar a una empresa del mismo rubro, por así decirlo, eso que las otras, que usted la prefiere a ellas porque tiene ese algo, me explico. Entonces, esa parte es la ventaja competitiva y lógicamente tiene que ser sostenible, pues. Es decir, esa ventaja es la que permite obtener los resultados que espera la empresa, tanto a nivel organizacional, basadas en su mismo rubro, pues, pero eso es lo que la diferencia, es lo que permite mantener como a flote, mantener o mantenerse arriba de las demás. Esa es la parte de la ventaja competitiva. Básicamente es muy, pero muy esencial que estas técnicas que puedan utilizar las empresas, pues sí se pueden, se imitan, pero básicamente cuando se imitan no son iguales. Entonces, básicamente, eso es la parte de nuestra primera clase. No sé si hay algunas dudas. Aquí tengo muchos comentarios de Miguel Ángel Mejía, donde habla sobre de que el uso de los sistemas de información pues dan grandes ventajas por incrementar la capacidad organizacional. También lo menciona Norma, que con las tecnologías las empresas se ahorran tiempo, dinero y logran un mayor alcance en el mercado. Marvin Armando también nos decía que ayudan a optimizar los procesos con el fin de ahorrar tiempo. Julio César, igual, las relaciones con los clientes, mencionaba que nos ayudan a darle mayor prestigio a nuestros clientes. Y Norma también dice que con los proveedores, porque las empresas podemos estar en contacto con algunos de ellos. Tener buenas relaciones con los clientes, dice ser importante, ya que los clientes son. Ok, gracias por los aportes, aquí tenemos más. Bien, esta es la parte importante. En unos momentos yo les voy a compartir la parte de del caso de estudio para que lo puedan ver. Eso es necesario que al menos se tomen unos 10 minutos en este receso para que lo lean y que lo podamos discutir al regresar de la clase para que entremos al siguiente tema. Así que no sé si tienen alguna duda en este momento o pasamos a hacer la despedida pues, y nos vemos en la siguiente clase. Ok. Todo está claro. Ok, si no hay preguntas, pues los espero a las 7 de la noche este día. Así que muchas gracias por su atención. Gracias, Lick. Gracias a usted, Lick. Gracias, Nick. Gracias, Liz. Bien.